Esther Caballero y Asael Hernández le dan la más cordial de las bienvenidas al programa El Poder de la Verdad. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por poderles saludar en este día. Agradecidos con el Señor porque nos permite estar una vez más en este espacio. Podernos conectar a través de toda esta tecnología que Dios nos permite poder disfrutar como cristianos, como hijos de Dios, como usted que nos acompaña en esta noche. De verdad le damos muchísimas gracias a Dios y le damos la bienvenida con todo nuestro corazón a este programa, El Poder de la Verdad. Asael, buenas noches. Buenas noches, Esther, muy buenas noches a toda nuestra queridísima familia Radio Vida que nos acompaña en su programa, El Poder de la Verdad. Nos da muchísimo gusto el estar aquí para continuar con este tema, y yo creo que este va a ser uno de los programas más fuertes con respecto a, uno de los programas de este tema más fuertes y más contundentes, de los cuales vamos a hablar porque, pues como lo veremos ahorita más adelante, no solo hablamos de nuestras finanzas, sino de nuestra vida entera. Es verdad, creo que el Señor nos ha estado hablando también, creo que eso es lo que queremos transmitir, porque el Señor, es una bendición cuando Dios nos habla. Es una bendición que Dios todavía quiere hablar y tratar con nosotros. Si usted se ha sentido en algún momento, en algún sermón, en alguna situación, en algún canto, en alguna lectura, tocado por el Señor, dele gracias a Dios. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel le pedía a un profeta y le decía que nos hable, dile que nos hable, y el Señor calló. Y ya no le habló al pueblo. Le dijo al profeta, no voy a volver a hablar con ellos. Necesitan ser reprendidos. Pero si usted y yo hemos estado siendo tocados a través de estos temas que hemos estado tratando de economía, o en algún momento de su vida, agradézcale al Señor que todavía está trabajando con nosotros, bendito sea su nombre. Y si es verdad, como dices a él, este es un tema muy bueno, muy interesante, muy fuerte, sí es cierto. Escoger servir a Dios y no a las riquezas. Ese es el tema de esta noche. Escoger servir a Dios y no a las riquezas. Hubo un hombre valiente de los héroes de la fe, Josué, que le expresó estas palabras en una situación en donde el pueblo estaba a punto de dejar al Señor. Nuevamente, después de todo lo que habían visto, después de todos los milagros que el Señor había hecho, el pueblo otra vez empieza a claudicar y Josué les dice estas palabras: escogeos hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sirvieron sus padres o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es un reto para esta noche, es un reto para este tiempo que vamos a tener, que usted y yo podamos tomar esta decisión. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro deseo, que usted y yo podamos decidir servir a Dios y no a las riquezas. Así es, yo creo que es uno de los retos más grandes de los que tenemos, porque para las personas que nos sintonizan quizá por primera vez o que por primera vez están viendo esto en transmisión en Facebook o en YouTube, les hablamos de este tema del cual estamos tocando, que es acerca de lo que la Biblia dice sobre nuestras finanzas. Y es muy importante el conocer esto, ya que las finanzas es lo primero que ha sido tocado en nuestras vidas, y es uno de los factores que más puede permear nuestra vida si nosotros así lo permitimos. Y con eso en mente, nosotros debemos de tener presente, yo soy cristiano, yo sirvo a un Dios poderoso. La Biblia dice algo respecto de las finanzas. A lo largo de estos programas nos hemos dado cuenta de que sí, que dice algo respecto a las riquezas. Y en muchísimo respecto a las riquezas, respecto a las finanzas, respecto a cómo debemos conducirnos. Pero este programa va a ser algo especial porque hablamos de finanzas, sí, hablamos de riquezas, sí, hablamos de trabajo, hablamos de muchas cosas en el ámbito financiero, digamos. Pero también hablamos de esa parte de nuestro corazón que tiene que ser rendida a Dios para poder servirle genuinamente. Así es.
Y bueno, el tener o no tener dinero no determina si servimos a las riquezas o no. Recordemos la definición de riqueza para que podamos empezar a entrar al tema. Definición de riqueza es todo lo que excede lo básico. Todo lo que excede lo básico es riqueza. Hay personas que viven en opulencia. Probablemente tú eres rico y no lo sabes. Sí, muchas veces confundimos el ser rico con tener todo lo último, con tener soltura económica de poder irnos de vacaciones cuando nosotros queramos y todo. No, eso más bien caería en opulencia. Cuando riqueza, o por así decirlo, lujo, es todo lo que excede nuestros gastos o necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas. Todo lo que excede las necesidades básicas es riqueza. Así que yo creo que tú en este momento que nos estás mirando, tan solo por tener un computador o tener algo más que lo básico, todo lo demás de lo básico te hace una persona rica. Pero para que tú y yo podamos determinar si estamos sirviendo a las riquezas o estamos sirviendo a Dios, y esa es una decisión que tenemos que tomar. No hace falta que nosotros seamos millonarios o que seas muy pobre. Paradójicamente no hace falta tener la riqueza en la mano para servir a la riqueza. Así es, porque probablemente tu enfoque, si no tenemos, nuestro enfoque está en tener. Y entonces estamos sirviendo a las riquezas. Y probablemente si tienes mucho, pues ya te olvidaste de quién te lo dio, no lo estás usando con sabiduría, o sí, no sabemos. Pero no necesitas ser rico para que puedas servir a las riquezas. Entonces este es un punto muy interesante. No necesita, el tener dinero o no determina si tú y yo servimos a las riquezas. Y mira, es muy interesante pensar cuando nosotros necesitamos cosas. Piénsalo por un momento. Este es un test, un examen interior, donde tú y yo vamos a contestar sí y no, según nos estemos comportando o sintiendo. Cuando necesitas una cosa, ¿qué es lo primero que piensas? Cuando realmente la necesitas, y a veces hasta cuando no la necesitamos. Cuando quieres algo, cuando necesitas algo, ¿qué es lo primero que piensas? ¿En comprarla o en orar? La Biblia habla de que nosotros tenemos que pedir todo en oración. Esas son las exactas palabras del Señor. Pedid todo en mi nombre. Y a veces nos encontramos con que pienso rápidamente, voy a trabajar horas extras, voy a ni modo voy a tener que hacer este otro negocio, voy a pedir prestado, voy a invertir, voy a empeñar porque yo necesito. Cuando nosotros estamos primero pensando en comprar aquello que necesitamos, en vez de doblar nuestras rodillas y pedírselo al Señor, y el Señor abrirá sus puertas y el Señor nos dirá por dónde. Esa es una promesa de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto te va a ser añadido, todo lo que necesitamos. Si nosotros pensamos en comprarlo primero antes de solicitarlo en oración o antes de ponerlo a los pies de Dios y decir, Señor, es tu voluntad que esta compra se haga hecha, es una señal de que nosotros podemos estar sirviendo a las riquezas antes que a nuestro Dios. Así es. Número 2. Cuando estás con amigos, hablas más de asuntos financieros. Llámese asuntos financieros a todo lo que es material. Que estés hablando de tu casa, o aunque sea que estés hablando de tus deudas. Que estés hablando que no te alcance el gasto, que no te alcance el sueldo, que le debes a fulana tienda. Que nuestras pláticas hablan más de asuntos financieros que de espirituales. Piénsalo por un momento. Si nuestras pláticas con amigos, con familia, hablamos más de asuntos financieros que de los espirituales, también es un indicativo de que probablemente estás sirviendo a las riquezas antes que al Señor. Otra pregunta es, ¿estás contento con tu salario actual? Y otra vez, no necesitamos el megasalario, porque la gente a veces ni con el megasalario están conformes ni contentos, ¿no? Ese es otro indicativo. Nuestros senadores y nuestros diputados, no es por echarles aquí, pero van a recibir una fortuna, pero están viendo cómo sacan más en sus aguinaldos. Van a recibir una fortuna. Estamos pagando nosotros. Pero aún así no están contentos, están viendo de qué manera sacan más. Entonces, no se refiere aquí a nuestro salario mínimo o máximo,
sino a que tú estés contento con lo que tienes en este momento. A lo que Dios nos da semana con semana, quincena con quincena, mes con mes, sea la manera en la que, o el periodo de tiempo en el que nos remuneren. ¿Estamos contentos o cada vez que llega ese cheque, ese depósito, ese pago en efectivo, maldecimos, estamos inconformes? O ya lo debemos todo. Ya lo debemos todo, decimos, debería de estar ganando más, nos enojamos. ¿Qué es con lo que estamos conformes? ¿Estamos agradecidos con Dios por ese gasto, por ese salario, o tenemos algo más en nuestro corazón? Y aquí viene otra interesante. Todo esto es algo personal, algo íntimo. Hazlo tú. Hazlo como un ejercicio ahí en tu corazón, en tu pensamiento. Está interesante. ¿Anhelas más obtener riquezas, tu jubilación, sacarte la lotería, que te llegue ese dinero que estás esperando? ¿Lo anhelas más que la venida del Señor? Está interesante. Pregúntate cuántas veces has anhelado como anhelas tener fulana cosa o adquirir fulano dinero. Así anhelamos la venida del Señor. El Señor está cerca. Lo creemos de todo corazón. ¿Qué estamos anhelando más? Fíjate, 4 preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Alguna vez has dedicado todas tus posesiones a Dios? Todo, Señor, esto es tuyo. Todo lo que posees. Si eres padre de familia, aún tu familia, tus hijos, se los has entregado al Señor. Tu mesa, tu comida, tu sueldo. Tú has dedicado las posesiones a Dios para que Él se haga cargo, como Abraham, como muchos de los héroes de la fe, que eran dueños de nada, administradores de todo. Uh-huh. Todo era del Señor. Aún el hijo de Abraham, Dios le dice, dame a tu hijo. Y Abraham no se lo niega. No se lo niega. Nosotros tenemos que aprender a soltar todas nuestras posesiones en las manos del Señor. Y entregarle todo lo que tenemos al Señor. Y seguir siendo administradores de lo que Él nos ha dado. Ninguno puede servir a 2 amos, dice la palabra de Dios, porque vas a aborrecer a uno y vas a amar a otro. Y termina el texto diciendo, nadie puede servir a Dios ni a las riquezas. Y a las riquezas. A Dios y a las riquezas. Por eso es muy importante en esta noche que escojamos a quién servimos. Para que si estamos tomando un camino errado, podamos retomar el camino y empezar a servir a Dios antes que las riquezas. Yo creo que ese es un punto importantísimo para poder sanar nuestras finanzas. Definitivamente, porque entonces es cuando podemos ver el poder de Dios sobre nuestras finanzas y también darle la entrada a que Dios pueda hacer cosas impresionantes en nuestra vida, con nuestras cosas y con todo lo que Él, en su misericordia, en su gracia, nos ha dado. Así es. Y hay muchos ejemplos negativos. Así es. Negativos en la Biblia. Bueno, entonces no son ejemplos, ¿verdad? Sí, pueden ser ejemplos de lo que no se debe de hacer. Así, ejemplos también indicadores, quizá, ¿cómo decirlo? Quizá serían algo así como una pintura o un escenario en el cual nosotros podemos ver qué tantas de esas características tenemos nosotros en nuestra vida. Y podríamos mencionarlos en esta noche rápidamente. Por ejemplo, Balaam, ¿te acuerdas de Balaam, del profeta Balaam? Era un profeta de Dios. Y por riquezas, porque un rey le dice, maldíceme al pueblo y te voy a dar mucho dinero. Y por riquezas quiere maldecir al pueblo de Israel. Y hasta le pide permiso a Dios. Es impresionante. Escoge la religión por las ganancias. O sea, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, bendíceme esta tranza que voy a hacer? O Señor, no me consideres esto. Señor, es la primera vez que lo hago. Por favor, no me lo tomes en cuenta. Sí, qué increíble, ¿no? Sí. O sea, increíble que un profeta de Dios pudiera decirle, Señor, déjame maldecir al pueblo para que me dé todo ese dinero que me están prometiendo. Sin embargo, Balaam estaba sirviendo las riquezas antes que a Dios y Dios no se lo permite. Aún así, Balaam termina diciéndole un secreto al rey que quería maldecir al pueblo. Nosotros no podemos, como cristianos, esperar que Dios se niegue a sí mismo por no castigando la maldad por nuestro propio interés. Esa es una señal de que nosotros seguimos a las riquezas. Cuando nosotros empezamos a tratar de buscar justificantes, la indulgencia de Dios, una indulgencia en nuestra mente, porque eso no existe. Porque Dios no podría perdonar dejar pasar los pecados así nada más. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene.
estar buscando indulgencia de parte de Dios para poder enriquecer a nosotros mismos, esa es una señal de que servimos a las riquezas, de nuestra genuina relación con Dios. Podemos dar otro ejemplo, como Lot, el que escoge con premeditación el espacio que era más fértil, más bonito, más verde, más grande. Se va con las riquezas. Y él sabía que su tío servía a Dios con todo su corazón, amaba a Dios, era amigo de Dios. Y cuando deciden separarse por los problemas que había por las riquezas, a pesar de que el lugar en donde iba a estar era un lugar inmoral, en contra de todo lo que Dios había establecido, se dio tentación por bienes materiales. Así es. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? Son ejemplos que la Biblia nos dejó para que nosotros podamos mirarnos, para que nosotros podamos ver que aún las personas como Lot, que después vemos la historia, él es rescatado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios tiene misericordia de él. Era un varón que no había caído en muchas cosas horrorosas como el pueblo de Sodoma. Y es muy irónico porque se deciden separar Lot y Abraham porque era tanta su riqueza que ya no cabían en el mismo campo. Imagínese usted un campo hasta donde le alcance su vista, lleno de ganado. Eso era lo que Dios había bendecido a Abraham y a Lot. Y él, a pesar de que esa misma bendición se le había dado a Dios, decide ir en contra de Dios, viéndose a ese lugar donde existía la más grande inmoralidad que el mundo ha visto, que luego es castigada por el Señor. Bueno, yo creo que ahorita vemos una inmoralidad muy parecida. Yo creo que el Señor no va a tardar en la destrucción, pero bueno, en fin. Podemos mirar el mal ejemplo de Lot, ¿no? Vimos Balaam, vimos Lot, y así nos podemos ir con Acán. ¿Se acuerdan Acán? Que hace que el pueblo pierda por su codicia, por servir. El Señor les manda servir y Acán va y roba, toma lo que no era de él, le llama la atención más la riqueza. Era un ídolo, eran unas túnicas, y le llama y dice que qué maravillosas, y va y las esconde. Pues ya sabemos la historia y cómo termina. ¿Sabes qué? Podría pensar yo en otro Saúl, por ejemplo. Saúl, que se le da una instrucción específica de parte de Dios y le dice, mira, no te traje lo que me pediste, te traje algo mejor. Sí. Te traje algo mejor. De aquí voy a dar el diezmo. Y de aquí voy a dar el diezmo. Nosotros, voy a dar el diezmo. Por más buenas intenciones que podamos tener, por más que creamos que eso es algo bueno, para que nos conviene a todos, que es un ganar-ganar, la instrucción de Dios es una. Y es santa y es perfecta y considera todo lo que nosotros no consideramos y lo que nuestra propia ambición y riqueza y la riqueza nos pueden cegar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Saúl, cuando nosotros tenemos algo dicho por el Señor, quiero que trabajes de tal hora a tal hora, quiero que no descuides a tu familia, quiero que seas sacerdote del hogar, quiero que, inclusive, si estamos en relación con Dios en oración, quiero que abras este negocio, quiero que te vayas a esta ciudad, quiero que empieces este ministerio, quiero que vayas a esta iglesia, quiero que prediques acerca de esto. Si nosotros decidimos por caer bien, por beneficio propio, por posible beneficio a nuestra familia, el decir, voy a pasar horas extra en la oficina para poderles comprar regalos de Navidad en estas fechas, voy a descuidarlos más y no vamos a leer la Biblia y no vamos a ir a la iglesia los domingos, ¿para qué? Para que se relajen, para todo. Por más buenas intenciones que tengamos, queridísima familia Radio Vida, la instrucción de Dios es una. Y ahí es donde vemos que podemos estar sirviendo más a las riquezas que a nuestro Dios. A pesar de que digamos, voy a abrir el negocio, voy a pedir prestado, me voy a endeudar, voy a buscar socios. Cosas que ya hemos visto en estos programas que son contra los designios de Dios, pero no importa porque de ahí voy a sacar el diezmo, porque de ahí voy a poner para las misiones, porque de ahí voy a comprarme una camioneta y ahí voy a llevarme a los jóvenes de la iglesia a predicar por toda la ciudad. La instrucción de Dios es una. Sí. Y es inamovible, es santa, es perfecta y es más de lo que nosotros podríamos pensar y más cuando somos cegados por las riquezas. Así es. Y nos cansaríamos de aquí y nos echaríamos todo el tiempo hablando de los malos ejemplos o de los ejemplos negativos que hay en la Biblia y que se dejaron escritos. El Señor nunca ocultó nada de sus siervos, nunca. Los errores de los siervos, de los grandes hombres de Dios, porque eran sujetos a pasiones, dice la Biblia. El gran Elías se quiso morir, ¿no? El gran Jonás se quiso suicidar. El gran Pablo, etcétera. Podríamos hablar de todo, David, etcétera. Pero es para que nosotros aprendamos
y digamos, mira, el Señor lo puso aquí como ejemplo, quedó en la palabra de Dios para que tú y yo no caigamos en esos aspectos que pueden dañar nuestra relación con Dios y pueden afectar nuestras finanzas. Y pueden dañar esta parte importante que nosotros tenemos que administrar para poder darle a nuestra familia, dar a la iglesia, dar al necesitado, etc. Y ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Otra pregunta, ¿qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más temes? ¿Que se te quite qué? Que si se te quitara en este momento, piénsalo. Si se te quitara qué, eso también habla de a quién estamos sirviendo. ¿Qué es lo que se te quitara te causaría mayor dolor? Si estás pensando en la esposa, en los hijos, está bien, pero igual los tenemos que entregar en las manos de Dios, porque no nos pertenece. Todo, una entrega total de lo que administramos. Esa es una parte muy importante que tenemos que hacer en nuestra vida. Así que nosotros tenemos que dar pasos de fe para que si te encontraste en alguna de estas situaciones, en algunos de estos pensamientos, y ahí sí, yo estoy ahí, yo sí me siento así, yo hablo más de finanzas con mis amigos, sí es cierto, estoy deseando toda la vida tener, nunca he estado contento con mi sueldo, todo lo que hemos dicho. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar pasos de fe para que podamos empezar a sanar nuestras finanzas. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, Él se encarga de todo el resto. Esa es una promesa. Esa es una promesa que Dios nos hace para empezar a enderezar nuestros caminos. Hay un proverbio, dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará. Tus veredas. Enderezará. No quiere decir, y Él le va a agregar. No. Y Él va a consentir. No dice eso. Y Él no, te concederá. No. O Él justificará. Tampoco. Mucho menos. Él enderezará tus veredas. Y estas veredas, queridísima familia Radio Vida, de las que estamos hablando en este momento, van desde las finanzas, como lo vamos a ver ahorita, o como lo mencionábamos hace unos segundos. ¿Qué es a lo que más le tenemos miedo? Que se nos quite qué cosa, que se nos quite quién, que suceda qué. ¿Qué es lo que más tenemos qué es lo que más le tenemos miedo, que nos causa temor? Que no le hemos entregado a Dios, sabiendo que Dios es dueño de las situaciones, por cuanto nos suceda, por cuanto tengamos que enfrentar, por cuanto se ha quitado de nosotros o por cuanto se ha añadido, Dios es el quien está en control de las situaciones. Entonces, con esa confianza, nosotros hemos entregado nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros hijos, a nuestros padres también, lo que tenemos, lo que no tenemos. Muchas veces el motor de la vida de las personas es lo que va a venir. Muchas veces el motor de la vida de las personas, y como se ha predicado muchísimo en los últimos años, es tus sueños. ¿Esos sueños están entregados a Dios? ¿Lo que tú quieres hacer? ¿De lo que quieres vivir? ¿Lo que vas a estudiar? ¿Eso lo has entregado genuinamente? ¿O esos sueños, inclusive con la mejor de las intenciones, han pasado a tomar el lugar que debería de tener Dios en tu vida? Hay gente que vive por sus sueños. Hay gente que vive por lo que no tiene, pero que va a tener, pero que va a hacer, pero que va a realizar, pero que va a desempeñar, que va a emprender. Hay gente que vive de lo que no tiene. Y eso es otro sinónimo de riqueza. Están esperando de las riquezas lo que solo Dios puede dar. Inclusive ya ni siquiera hablemos de cosas monetarias. Una relación, digamos, un matrimonio, un sueño, una carrera, una profesión, fama, hasta inclusive seguidores, cosas no materiales, pero que toman el lugar de Dios en nuestra vida y de las cuales esos sueños, si nos lo quitaran, si Dios decidiera, no te voy a dar esto, y lo retirara, ¿qué pasaría con nuestra vida? Y es impresionante pensar cómo no nada más
el no servir a las riquezas en cuanto a lo material y lo inmediato, lo que ya tenemos enfrente, sino lo que no tenemos, pero queremos tener. Eso también cuenta. Así es. Y estaba pensando ahorita en un ejemplo positivo. Moisés le dice a Dios, si no vas conmigo, no voy a ningún lado. Y nosotros muchas veces decimos, es más, ni pensamos si vas conmigo. Dice, voy a luchar por esto, voy a hacer esto, quiero ganar esto, voy a trabajar por esto, voy por mis sueños. ¿Y el Señor? Porque estamos esperando de la riqueza o de los sueños lo que solo Dios nos puede dar, que es salud, estabilidad, felicidad. Dice la Biblia que Dios es el que enriquece y no añade tristeza con esa riqueza. Muchas personas que sí se han enriquecido, porque sí hay personas que se han enriquecido, claro, siguiendo algunas normas, algunas tranzas, algunas situaciones. Sí hay personas, pero cuando le escarbas tantito a su vida, hay mucha tristeza detrás de esa riqueza. Hay mucha culpa. Hay mucha culpa. Hay muchas Hay acciones hogares vergonzosas. Y hay acciones vergonzosas. Qué tremendo, ¿no? Totalmente. La Biblia dice, yo soy el que enriquece. Jehová es el que enriquece y no añade tristeza. Con esa riqueza que tú vas a recibir, no va a venir tristeza. Vas a poder vivir esa libertad de haber soltado todas las cosas en las manos de Dios. Me impresionaba mucho un ejemplo de una persona que entregó todo. Lo que más amaba era su carro. No sé por qué los hombres se enamoran de los carros, no sé, pero los hombres se enamoran de los carros. Y ese muchacho, cuando oyó esta plática, él dijo, Señor, te entrego todo y te entrego mi carro, es tuyo, tú lo que tú quieras. Saliendo casi, no me acuerdo, pero fue a los días o a las horas, cuando él sale, le chocan el carro a pérdida total. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si lo acabas de entregar al Señor? Y a Oye, mí te lo entregué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo me impacté mucho de su testimonio, porque él decía que se sentó y dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque ya no tienes carro. O sea, él había entendido lo que era entregarle al Señor sus posesiones. O sea, se sienta, si él no hubiera podido soltar y vivir en esa libertad, imagínate la situación en la que hubiera estado. Claro. Tristeza, amargura, dolor. Sin embargo, dice que se sentó y dijo, ¿y ahora? Señor, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes carro. O sea, ¿ahora qué vas a hacer? Y es impactante porque nosotros podemos vivir en esa libertad con la que Cristo nos llamó a ser libres. Mientras tú y yo estemos sirviendo a las riquezas, seremos siervos, esclavos de aquello que el Señor te quiso rescatar. La manera en la que tú y yo podemos servir a Dios es que esta noche tú y yo decidamos no estar por nada afanosos. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Entrega tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿De qué tienes necesidad, amigo, hermano, familia Radio Vida? ¿De qué tienes necesidad en este momento? Dobla rodillas. Entrega todo al Señor. No te quedes con nada, no le retengas nada a Dios. Aún lo que te cueste tanto trabajo, aún lo que más amas, entrégaselo al Señor. Aquí están mis hijos, Señor. Aquí está mi mesa, mis sillas, mi vida. Aquí está mi auto, mi casa. Mi trabajo. Mis Señor, oportunidades. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Lo entrego en tus manos y vas a experimentar una libertad. Y a veces nos va a costar trabajo entregar cosas. Claro, totalmente. Eso quiere decir que te está costando, pero quieres obedecer. No importa, pasos de fe, amigo y hermano. Pasos de fe. Y vamos a empezar a vivir en una libertad financiera. En una libertad a la que Cristo nos ha llamado. En una libertad para dar. En una libertad de recibir y administrar. Porque nada es nuestro, nada nos vamos a llevar. Todo se queda aquí. Pero mientras estás aquí y Dios te lo da, estás para administrar. Nos queda muy poco tiempo en este programa, lamentablemente. Sin embargo, me quisiera despedir con un comentario. Vimos algunos ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas, de cómo es servir a las riquezas en lugar de a Dios. Pero estos ejemplos tienen una cosa en común. Todos estos ejemplos, así hayan sido hechos con la mejor de las intenciones y con la más grande sinceridad, obstruyen el que Dios pueda hacer brillar su luz
a nosotros y a otras personas. Y ese es el propósito que tiene Dios para este específico, en este específico tema, el servir a las riquezas. Si nosotros empezamos a servir a Dios genuinamente, vamos a poder hacer brillar su luz en nuestras vidas, en nuestra familia, pero también a las demás personas. Vamos a poder cumplir su propósito. ¿Quién quita? Y obedeciendo estos principios, tú puedes hacer llegar la luz del evangelio a ese familiar, a ese amigo, a esa persona que te ha costado tanto trabajo. Kikiti puede ser testimonio a una persona que ni siquiera lo esperas, pero que necesita del Señor y que Dios ha puesto en tu camino para ser salvo. Nosotros con el favor de Dios, la semana que entra, hablaremos de, ya vimos qué es lo que es servir a las riquezas, pero ahora cómo servir a Dios. Vamos a ahondar más en estos puntos. Dios les bendiga. Queridísima familia Radio Vida, es un placer haber estado con ustedes. Les invitamos a que sigan en sintonía de Radio Vida y nosotros nos veremos con el favor de Dios la semana que entra. Así es, que Dios les bendiga mucho, dueño de nada, administradores, pero responsable de todo. Esa es nuestra meta. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Semana bendecida, hasta luego. Esther Caballero y Asael Hernández le esperan la próxima semana, donde juntos seguiremos conociendo las maravillas de Dios expuestas con datos de divulgación científica, pruebas que muestran el innegable e irrefutable poder de la verdad. ¡Hasta luego!